Bueno, es importante conversar sobre temas laborales, siempre hay tema, pero además fíjense que hay un estudio reciente. La Dirección del Trabajo informó que las denuncias de acoso laboral y sexual del primer semestre este año mostraron un aumento de 17% respecto al mismo periodo del año pasado. Nos acompaña para conversar sobre esto y más el ministro del Trabajo, Nicolás Monker. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. No, feliz. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, hay otras cosas medio preocupados por esto, o bien preocupados por esto. ¿Hay algún área en específico del mundo laboral donde se concentren estas denuncias, grandes empresas, pequeñas empresas, de algún ámbito del mundo laboral? Lo preocupante es que se concentran mucho en denuncias de mujeres. O sea, hay un sesgo de género inaceptable. Y esto de que haya aumentado de un semestre a otro la cantidad de denuncias, no es que en Chile nos hayamos puesto más acosadores, es que es muy importante que perdamos el miedo a denunciar. Y yo creo que hay mucha gente hoy día que ha sido testigo o víctima de un acoso o sexual o laboral y no se atreve a denunciar producto de sufrir temor a tener represalias. Y eso es la campaña que estamos haciendo en la Dirección del Trabajo, de explicar los derechos, de dar canales de denuncias que respeten la identidad, si usted no quiere darle su nombre. Más que anónima, de darle garantía de que no se va a saber quién es usted, pero obviamente se tiene que acreditar la persona cuando haga la denuncia. Sí, no, anónima me refiero a ojos del empleador que se vaya a indagar sin que se sepa quién lo acusó. Exactamente. ¿Sabes lo que pasa? Que los casos... igual cuando llegue, igual van a saber quién fue. Los casos que se conocen son tan dramáticos de personas que pasan años siendo maltratadas psicológicamente o incluso físicamente, para qué decir sexualmente, por algunos descriteriados jefes, que pasan años aguantando esto para no perder la pega. ¿Y a qué sanción no se denuncian. exponen ellos? Explíquele a la gente a qué sanción se expone a alguien que acosa sexualmente o bien que acosa con maltrato, que es otra forma de acoso. Bueno, la máxima sanción que existe en Chile es el procedimiento de tutela, que es un procedimiento que el trabajador o trabajadora afectada o la Dirección del Trabajo de oficio interpone a la justicia y que tiene las más drásticas sanciones, que van desde una indemnización hasta 11 sueldos distinta a la que le corresponde de acuerdo al código para la persona afectada. Perdón, 11 sueldos más de lo que ya le corresponde, aparte, o sea, si le corresponde, por ejemplo, 4, sí, se le da, no se le da adicional. 7 más, sino que 11 más. Sí. Ya, porque al final la mujer o el hombre acosado va a querer irse a ese lugar probablemente. Claro. Ahora, ¿hay alguna posibilidad además, de que se cierre, por ejemplo, esa empresa, sí, si es que la denuncia o es muy grave, bueno, a mí me parece que todas son graves, o si es que es reiterada en los casos o en el tiempo? Reiterada o persistente. Sí. Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso, ¿se acuerda usted hace muy poco de don Hugo, que de don no tenía nada, que le pegaba y agredía sexualmente a un trabajador? Sí. La Dirección del Trabajo, ante un caso como eso, inmediatamente interpone la denuncia. Si usted en la investigación se da cuenta que esa empresa se sigue vulnerando los derechos de ese trabajador, tiene que cerrarla. Porque el primer objetivo de la Dirección del Trabajo es resguardar la salud física y psíquica de la empresa. Ahora, en el tiempo que usted lleva como ministro del Trabajo, ¿cuántos procesos de tutela o cuántos cierres de empresas se han producido por maltrato a trabajadores? No, es que cierre, usted tiene que acreditar, para cerrar una empresa usted tiene que acreditar que en ese momento se están vulnerando los derechos. Y usted le dice a la empresa, mire, la sanciono, la suspendo. Si no corrige su actuar, la voy a cerrar. Ya, y pregunta, entonces, ¿cuántas empresas... No se han cerrado, por supuesto que no. ¿Y cuántas empresas están en riesgo de ser cerradas por maltratos reiterados a trabajadores? Han habido denuncias por tutela en prácticamente el 15% de los casos. Y han llegado... ¿De maltrato? De las denuncias que llegan por maltrato se hace una investigación, la ley establece que hay una conciliación. En esa conciliación las partes podrían acordar inmediatamente reconocer la culpa, tomar las medidas para que no se vuelva a repetir e indemnizar. Ya, usted dice que en 15% de los casos hay tutela. Cuando esto no termina en conciliación, se va a tribunales. Y en aproximadamente el 15% de los casos, puedo estar con algún margen de error, se ha condenado finalmente a la empresa. Y la condena a la empresa es muy grave, porque junto con la indemnización del trabajador se le prohíba a la empresa, por ejemplo, cuando es el caso de maltrato, contratar con el Estado por 2 años. Quiero saber si hay alguna empresa que está en riesgo de ser cerrada por maltrato reiterado a los trabajadores. Mire, no tengo conocimiento, es una atribución del director del trabajo, pero yo le digo una cosa, la primera atribución es que los trabajadores que ahí están tengan protegida su vida y su integridad. Si la empresa no cumple, por ejemplo, con lo que el tribunal le dice, usted está obligado a hacer una investigación. Entiendo. Y si persiste en esto, puede llegar hasta la clausura. Vamos a otros temas, ministro. El desempleo, hay distintas formas de mirarlo. Hubo una baja de un 0,1%, siempre que baje el desempleo es positivo, en la cifra que da el INE.
pero en la que da la Universidad de Chile, el desempleo crece. ¿Cómo se entiende esta discordancia de cifras? Mire, es una cosa técnica que ya la han explicado en el Banco Central, la explicaron el director del INE y el director de la encuesta de la Universidad de Chile. Ha sido tan rápido el crecimiento de la población migrante en nuestro país, que se ha triplicado en los últimos 4 años, que si usted quisiera tener una encuesta que realmente represente el factor empleo en cada uno de los sectores, tendría que actualizar el marco de la muestra de esa encuesta prácticamente cada 6 meses. Y eso es lo que está haciendo el INE desde noviembre del año pasado y terminan ahora en octubre. Y por eso que estamos viendo que cada vez el INE se empalma más con las cifras de los datos administrativos. Usted no diría, perdón, para entender lo que está diciendo. No así la Universidad de Chile, que todavía no ha hecho esa adaptación del marco muestral. Cuando usted tiene una población que va cambiando de composición y que va aumentando cada vez más la población migrante, le insisto, se ha triplicado en 4 años, tiene que ir encuestando a una proporción real del aumento de esa migración. Y por tanto eso es lo que ha ido pasando en las encuestas que se han ido desacoplando de la realidad. Algunas van más adelantadas, como el INE en su actualización, otras más atrasadas, como de la Universidad de Chile. ¿Usted diría que hoy por hoy la encuesta del INE es más fiel a la realidad que la encuesta de la Universidad de Chile? Sí, ya. Yo diría que sí. Hay algunos estudios que se han realizado durante varios años en la Universidad Alberto Hurtado, por ejemplo, Marcela Perticaria, con otros académicos como Mauricio Tejada, y que lo que dan cuenta es que de alguna manera la Universidad de Chile anticipa ciertos fenómenos que se demoran más en reflejar el INE. ¿Usted no cree que podemos estar frente a un anticipo de un mayor desempleo? No, y yo le explico por qué. Porque el propio director de la encuesta del INE lo dijo en una entrevista pública en un medio de comunicación, que ellos deberían actualizar el marco muestral y que él estimaba que hay un margen de subrepresentación del empleo producto precisamente del empleo migrante, que ya hoy día se dio a conocer la cifra. Acuérdese, Mónica, el 90% de los nuevos empleos de los cotizantes nuevos en Chile son migrantes. ¿Usted cree que ese impacto está reflejado en una encuesta que se actualiza y que usa un marco muestral hace más de 5 años atrás? Obviamente que se queda atrasado. Ahora, y eso es un problema. Yo no culpo a la Universidad de Chile de esto, como tampoco. Yo creo que esto es una cosa única en Chile, la velocidad de crecimiento de la migración, y cualquier encuesta va a ir quedando atrás si no lo hacemos cada 6 meses. ¿A qué atribuye usted que ni siquiera en este gobierno, sino en un largo plazo, si uno lo mide, el empleo sea tan resistente, o también puede ser el desempleo, como uno lo mide, a cambiar en sus cifras? Porque si uno lo mira ya, no proyectado en un trimestre, un año, la verdad es que cuesta que baje el desempleo en Chile. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué lo atribuye usted? Cuando uno mide el empleo en un país por el desempleo, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Cuánta gente está buscando trabajo y cuánta gente lo encuentra? Y en eso efectivamente las cifras aparecen ser más estables. Como resistentes a bajar en cuanto al desempleo. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la calidad del empleo, usted mete en el mismo saco el empleo con contrato, el asalariado, que cotiza, con el empleo informal por cuenta propia. Todo eso influye en que la tasa de desempleo no baje. Entonces, un país que destruye empleos formales, como ocurría en Chile en el gobierno anterior, tengo que decirlo, se destruía el empleo formal y crecía el empleo por cuenta propia, no se reflejaba en la tasa de desempleo, porque todo al final considera a ese sector como empleado. En cambio, cuando usted fija la atención en cuántos empleos está creando usted con contrato, ¿qué es lo que ve en este año y medio? Ve que estamos creando 170.000 empleos con contrato, que es más del doble de lo que se creaba antes. ¿Es eso suficiente? No. Hoy día necesitamos mucho más que eso, porque hay más gente buscando trabajo, y no solamente más gente buscando trabajo, sino que hay más gente que trabajaba en la calle informal, busca un empleo con contrato, que hace la gran diferencia. Entonces yo le diría que para analizar bien la cifra de empleo en cualquier país hay que ver qué tipo de contrato se crea, qué tipo de empleo se está creando, digo formal o informal, y también cuánta gente sale a buscar trabajo. Pasar a otro tema, pero antes, cuando uno ve las cifras del empleo de las mujeres, claro, en la última medición uno ve un aumento en la participación de las mujeres, pero cuando uno ve un margen de 5 años, revisé cifras también de 7 años, hay una tendencia al alza en el desempleo de la mujer. ¿Qué está haciendo que la mujer le cueste tanto entrar al mercado laboral y que aumente su desempleo cuando uno no lo mira en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo? Cuando tenemos además una participación por debajo del 50%, estamos 5 puntos por debajo de América Latina, 10 puntos por debajo del promedio de la OCDE. ¿Qué está pasando que en el caso de la mujer el desempleo es aún más fuerte?
Mire, efectivamente, Chile no va a ser nunca, y lo digo tajantemente, un país desarrollado si seguimos manteniendo las tasas de participación de la mujer tan bajas en relación a la de los hombres. Chile necesita abrirle mucho más las puertas del empleo formal a las mujeres. ¿Se están haciendo cosas importantes? Sí. Es fundamental que terminemos cualquier discriminación que hoy día está haciendo que muchas mujeres no trabajen. En concreto. Por ejemplo. Pero no, aquí súper en concreto Sí. una pregunta de las medidas. Ya sabemos los salarios de cuna y lo hemos explicado, ministro, ampliamente aquí y en otros temas. Yo quiero saber si es efectivo que ustedes están estudiando los costos y la factibilidad de un postnatal masculino obligatorio para los hombres. Mire, ¿Lo están estudiando o no? Lo que nosotros estamos estudiando es cómo hacer que los permisos que hoy día se consagran para el hombre y no se usan, ¿por qué no se usan? ¿Cómo incentivar? Pero eso no es mi pregunta, No, ministro. es que Mi pregunta súper concreta es, ya hemos hablado de lo que están haciendo ese ámbito, por eso no le quiero dar en este momento espacio para que me hable de eso, ni para que me hable la sala cuna, porque le hemos dado N veces espacio para eso. Pero yo tengo un dato y creo que usted me lo corrobore o no. Pero por lo menos en 2 segundos, pero ministro, acépteme que si tuviera una ley que presentó este gobierno, la sala cuna universal, que esperamos por favor que se apruebe luego. Lo más probable que se va a aprobar y es súper buena noticia. Eso Ya lo va a hemos ser conversado. excelente noticia para el Lo hemos empleo. conversado Ya está antes, bien, sobre qué todo bueno que cuando, lo dijimos. pero sí, lo hemos dicho y sobre todo cuando ahora se cambió y va a ser para derecho de hombre y mujer trabajador, que es importante la cocrianza. Yo quiero saber en concreto si es verdad que ustedes han analizado la factibilidad económica de un postnatal masculino obligatorio. Lo que estamos analizando todas las alternativas. Primera Eso también. cosa. Todas. O sea, eso también. Todas las alternativas. ¿Ya? Tenemos una mesa de trabajo que hemos Ya. visto todas las Ok. alternativas, los costos, pero créame que lo primero que tenemos que hacer, la primera prioridad es que los derechos que hoy día garantizan la paternidad y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres se ejerzan, porque no tiene sentido hoy día que el hombre tenga permisos, no lo ejerza. ¿Por qué? O porque le ponen problemas, o porque le da Que vergüenza. mientras no sea irrenunciable, pues ministro, es absurdo. Pues obvio que no lo van a ejercer si lo ocupa menos del 0,1%. Claro, pero hoy día los permisos son irrenunciables. No, perdón. Usted se refiere al traspaso. El traspaso de semanas de la mujer al hombre, el postnatal, Eso es voluntario. optativo, y eso hasta que no sea una obligación para el hombre no se va a producir, lo ocupa menos del Nosotros 0,1%. sí, pero como pues, medida ministro. inmediata nosotros estamos evaluando la posibilidad de crear vamos a otro incentivos para que ellos se use. Pero luego poner una peor noticia en lo que usted dice. Ni siquiera me refiero al postnatal, me refiero al permiso parental. Sí, lo sé. Hay padres que no lo usan. Sí, vamos a otro tema antes que Y no eso acabe no puede el ser, tiempo. porque los niños se hacen dado. Sí, pues, pero se cuidan de una nomás en la mayoría de los casos, pues, Y ministro. por lo sigamos. mismo tenemos justamente que ejercer esos derechos y en eso estamos creando. Sí, mientras no sean irrenunciables. No, difícil, ese ministro. derecho es irrenunciable. Ese, pero son 5 días, Y pues, no- ministro. y- El postnatal de la mujer es 6 meses. ¿Y lo usan pues. o no los 5 días? Ni siquiera los 5, pues, ministro. Eso es lo que le digo. Ya, pues. Me parece increíble A mí también. que no Ya, se use coincidimos, eso. así que no tenemos nada que discutir. Vamos Entonces a otro hagamos tema. una campaña juntos obligando a los padres a usarlo. Sí, pues, fiscalice. Bueno, usted lo puede hacer mejor que yo. Jornada laboral de 40 horas se propone en el Congreso de parte de algunos parlamentarios. ¿Qué evidencia tienen ustedes de que esto no es una buena medida? ¿Qué evidencia fáctica y práctica, estudios, paper, demás? Mire, lo primero, compartimos con las autoras de ese proyecto la necesidad de que en Chile tengamos más tiempo para la familia, más tiempo para la vida propia, la cultura, y nuestro proyecto también reduce la Porque después jornada. vamos a hablar de la flexibilidad. Sí. Quiero saber Pero pero que primero hablemos de esto para que después hablemos Sí, del otro. pero Quiero no. saber por qué usted cree que no es una buena idea y Pero- en qué se basa para decirme que no es una buena idea reducir de 45 a 40. Yo le voy a contestar. El tema no está en reducir la jornada solamente. De hecho, nosotros somos partidarios de reducir la jornada y nuestro proyecto la reduce a un promedio de 41 horas a la semana. Usted se está refiriendo a proyecto de flexibilidad laboral. Nosotros presentamos un proyecto hace Lo 4 sé. meses al Senado que tiene más de 120 artículos, que abarcan miles de materias importantes. Una de ellas es la jornada que se reduce a 41 horas. Pero ¿qué tiene que este otro proyecto del Partido Comunista no tiene? Tiene la posibilidad de que el trabajador o la trabajadora, junto con reducir la jornada, logre adaptar esa jornada de trabajo ver, de se lo voy a acuerdo preguntar, sí. Pero déjeme terminar, porque si no, logre adaptar esa jornada para que sea no solamente una hora antes que salga a la casa, sino que gane días de descanso. Y para que además adapte la jornada en función de los ciclos productivos de la empresa para que no vea mermada su remuneración. Esas dos cosas que se llaman flexibilidad y adaptabilidad laboral, cuando van de la mano a la reducción de jornada, el primero que gana es el trabajador. Ministro, el primero que gana cuando tiene posibilidad real y poder de negociación. Porque en los países donde se ha negociado esta flexibilidad laboral, la negocian
En general, todos los sindicatos y sindicatos fuertes. Lo escuché el otro día que usted hablaba de Alemania, pero de Alemania estamos hablando, por ejemplo, de IGM, de IG Metall, que es un tremendo sindicato interempresas, el más importante de Alemania, y ahí se negoció la flexibilidad. ¿Qué poder de negociación tiene un trabajador si es que no quiere la adaptabilidad o la flexibilidad para decirle que no al empleado, aunque la norma diga una cosa? Sí, es distinto negociarlo vía sindicatos fuertes que negociarlo un solo trabajador. Le contesto. ¿Sabe usted cuánto es la tasa de sindicalización en Alemania? Démela. Menos del 20%. ¿Sabe cuánto es la tasa de sindicalización en Chile? Lo mismo. En Alemania... Pero ¿sabe cuál es el rol que ejercen los sindicatos en Alemania? ¿Estamos de acuerdo, Le estoy diciendo una cosa. Lo que le quiero decir a usted es que si usted le da únicamente al trabajador que está en el sindicato el poder para negociar, va a excluir a todo el 80% restante de poder negociar flexibilidad laboral en beneficio de él. El trabajador en Chile, lo que queremos nosotros, ¿qué es? Si él quiere negociar medidas de adaptabilidad de jornada con el sindicato, lo aplaudo, en buena hora. Pero al revés, si trabaja una pyme, una pequeña empresa donde prácticamente no hay sindicato, le vamos a decir a ese trabajador, no, porque no hay sindicato, usted está obligado a tener jornadas rígidas. No, eso es lo que estoy diciendo, pero estoy hablando de más beneficios, no menos. ¿Por qué? Porque en los países en que los sindicatos negocian estas condiciones, establecen marcos que finalmente son marcos de los cuales no se salen las empresas en general. Pero entonces usted me convendrá en que sirven de referencia para otros trabajadores, pero aún usted no me responde una cosa que es fundamental. Sí. ¿Cuál es la evidencia de que no es una buena idea disminuir de 45 a 40? Yo no estoy diciendo que sea correcto, pero escúcheme, para que vea, yo no estoy diciendo si es correcto o incorrecto. Yo lo que le estoy preguntando es, ¿cuál es la evidencia por la cual usted dice, si llegamos a aplicar esta idea que tienen estos diputados del Partido Comunista y que se han sumado otros de disminuir de 45 a 40, hay efectos malos y muy malos en la economía? Me gustaría saber cuál es la evidencia empírica, si es que solo se hiciera eso y no su proyecto. Y ojo, ¿y de qué estamos hablando? Por ejemplo, si usted me dijera, se perderían tantos empleos, se cerrarían tantas empresas, y los estudios que respaldan lo malo que es este proyecto son estos. ¿Cuáles son? Ya, pero espérese, usted me hace una pregunta sobre otra. Le termino de responder la anterior. No hay ningún, Mónica, ningún país, eso lo digo con la misma seriedad que tiene usted acá en el canal, que son súper serios en esto. No hay ni un país en Europa, de todos los que ha nombrado, ninguno que haya reducido la jornada sin permitir la adaptabilidad y la flexibilidad pactada. Ninguno tiene sindicatos débiles. Pero no, pues, déjeme decirle, ningún país de Europa que haya permitido, que haya reducido la jornada sin flexibilidad. ¿Y quién pacta la flexibilidad? En prácticamente todos los países. Hay ciertas materias que se pactan individualmente de a uno. Con marcos ya pactados también por los sindicatos, porque no les dan menos que eso. Y el trabajador elige. No le dan menos que el sindicato. Oiga, el trabajador elige. No, y la tasa de sindicalización de la OCDE es 20%. Vamos a lo otro. Muy parecida a Chile. Entonces no levantemos mitos de cosas que no son. Ahora, la respuesta... No tienen ni un peso los sindicatos en Alemania. No estoy diciendo eso. ¿Cómo estoy diciendo eso? Lo que estoy diciendo es que no tienen el monopolio. No, pues ni ahí dijo el monopolio, pero dan un marco se puede bajo negociar, el cual no se le da nada. Se puede negociar de a uno o en sindicato. Y en Chile también, y queremos que sea así. ¿Y queremos que ojalá todos negocien por sindicato, pero no queremos discriminar a aquellos que no están en sindicato. ¿Me puede responder lo otro? ¿Qué pasaría si se aprobara ese proyecto? Piense lo siguiente. Las pequeñas y medianas empresas, particularmente que son las que uno más tiene que preocuparse de una medida como esta. Si una empresa tiene 10 trabajadores, 11 trabajadores, una reducción de jornada donde no le da ninguna herramienta a la empresa para adaptar esa jornada, lo que está diciéndole en el fondo es diciéndole, le voy a subir el costo de contratación en un 10%, porque aquellas horas que voy a tener que dejar de trabajar tengo que cubrirlas con otro turno. ¿Cuántas empresas cerrarían? ¿Cuántos empleos se perderían? No, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a decir, oiga, esta reducción de jornada va a cerrar tanta empresa? Lo que estoy diciendo evidentemente es, si usted... ¿No hay estudios de eso? Sí, hay estimaciones, pero yo... ¿Cuáles son las estimaciones? Le vuelvo a decir, hay estimaciones evidentes de sentido común. Rodrigo Valdés decía ayer, ministro del gobierno anterior, que esta rebaja de jornada significa un aumento de costos. Sí, no, sí, inmediatamente me queda del 10% ¿Con qué efectos? Adicional. ¿Están estudiados los efectos? Escúcheme. Del 10% al tiro. ¿Usted cree? No escucho la respuesta. O usted no quiere escucharla, pero yo se la estoy diciendo. No veo la respuesta. ¿Cuántos puestos se perderían? ¿Cuántas empresas se cerrarían? Mire, me encantaría decirle a usted que la autora del proyecto, cuando afirma tajantemente que esto no va a afectar en nada, al empleo, yo le digo, ¿usted cree que una empresa de 10 trabajadores le aumenta la planilla de sueldo en un 10% y no le da ninguna medida de adaptabilidad
¿Es gratis eso? Obvio que afecta. Ya, pero no tenemos Le voy a poner esa otro cifra. ejemplo. No, Mónica, se me acaba el tiempo y no le puedo que preguntar me algo parece más. que se acaba el tiempo, pero mire, Pero se acaba un porque trabajador quiere. que trabaja con renta variable y que usted le dice tiene un sueldo fijo y también una comisión por venta. Si usted le dice ahora va a vender un 15% menos del tiempo, ¿no le afecta la remuneración? Ni Mandrake el mago le va a mantener esa remuneración. A menos que usted le diga a ese trabajador, ordene usted la jornada de acuerdo a lo que más le convenga. ¿Qué va a hacer ese trabajador? Va a trabajar las horas extras cuando más venda, por ejemplo en la mañana porque hay más público, ¿Sí o o en la no, tarde. ministro? Un sí o un no. ¿Se da cuenta la diferencia entre hacer rebaja jornada con flexibilidad Ministro. o rebaja jornada rígida? Es mucho mejor para el trabajador que sea con flexibilidad, es más dueño de su tiempo, gana más días de descanso y no se le afecta la remuneración. Eso es lo que queremos. Esto de hacer discusiones bipolares con el Partido Comunista, yo le digo, pensemos en los trabajadores, que ellos decidan, que los sindicatos negocien. Ministro, para cerrar, Ese es el país que un queremos. sí o un no, a ver si puede Sí. decirme en esto un sí o un no. Dígame. Que tengo la hace tiempo, que escucho distintas cosas a las autoridades. ¿Los migrantes aumentan el desempleo? No, pues al revés, pues. Los migrantes lo que están produciendo en Chile es un aumento del empleo. La mejor demostración es que se están creando 170.000 nuevos trabajos en Chile. De ellos, Porque ellos demandan más servicio y dinamizan la economía. ellos aportan a la economía, empuja, pero también aumenta, y esto es súper importante, la necesidad de nosotros como país de generar más puestos de trabajo. Porque si antes eran 10 los que pedían trabajo, ahora son más personas las que piden trabajo, tanto en Chile, tanto chilenos como extranjeros. O sea, empujan el carro del crecimiento, por supuesto, pero también obligan al gobierno a ir activando más y acelerando más la creación de empleo. Pucha que fue importante la decisión de haber tenido, a partir de marzo del año pasado, la migración regulada. Porque esto que yo le digo es cierto respecto al migrante legal, pero aquel que tiene que trabajar informalmente en negro, claro, ahí sí que se produce un problema, porque tú le pagas en negro y le quitas el puesto de trabajo a alguien que trabajaba formalmente. Gracias, ministro, por habernos acompañado en Vale, Marca muchas Registrada. gracias, que le vaya